Hola, bienvenidos a la cápsula número 7, el impacto de la conquista para América y Europa. El objetivo de hoy es reconocer el impacto de la conquista para los pueblos originarios y para Europa Occidental. Primero que todo, debemos recordar que con el arribo de Colón a América, también los europeos van a experimentar una serie de cambios relacionados con la ampliación del mundo conocido, la extensión de sus territorios imperiales, la expansión hacia nuevos mercados, donde comprar y vender productos, y el encuentro con nuevas culturas y formas de vida. Es así como tenemos, por ejemplo, que dentro del impacto de la conquista en Europa, vamos a tener que a partir del siglo XVI, el desarrollo de la cartografía que comenzó a incorporar zonas desconocidas y una nueva concepción de la representación del planeta. Los progresos, tanto en las matemáticas, el conocimiento geográfico de la antigüedad y las técnicas de dibujo, van a contribuir a la aparición de instrumentos como globos terráqueos, planos, cartas náuticas, que van a terminar siendo cruciales para definir límites, facilitar la administración y el comercio con las colonias. Es decir, a partir de ese momento se vive una transformación de la visión del mundo que tenía la cultura occidental. Las nuevas representaciones cartográficas van a contribuir en esto y le van a entregar al europeo en general una noción de nuevas posibilidades de viajar, comercializar y descubrir nuevas tierras. Agréguese a esto que los nuevos descubrimientos, tanto en la zona del África como en América, demostraron que el conocimiento planteado por Ptolomeo era errado. Y en muchos casos esto va a significar nueva búsqueda de territorios que le permitan a la población adquirir un mayor bienestar social. Es así como se va a generar una expansión del comercio europeo. El sistema económico se va a transformar de un comercio local a un comercio de carácter mundial. Esto va a permitir el ingreso de grandes cantidades de oro y plata, producto de los nuevos territorios incorporados. También se va a dar una revolución en los precios, donde el mercado va a empezar a demandar mucho más productos que los que se encuentran disponibles. Y esto va a hacer que el precio de esos productos crezca, aumente, generando un conflicto a nivel social, porque el dinero va a rendir menos cada vez. Y también va a generar un cambio en los hábitos de consumo de la población, porque van a incorporarse productos nuevos, como por ejemplo el maíz, la papa, el tomate, el cacao, el zapallo, el tabaco, provenientes de América. Va a ser tal las ganancias dejadas, por ejemplo, con la comercialización del tabaco, que incluso se va a llegar a establecer un monopolio comercial sobre este producto y se va a vender por todas partes. También se va a generar un desconocimiento del nuevo mundo y de su población. La idea la idea de conocer, poder saber de qué se trata esto, va a llevar al español a crear imágenes fantásticas y expectativas gigantescas sobre lo que es el nuevo mundo. Por ejemplo, hablaban de un paraíso terrenal, donde América causó una admiración tremenda por su naturaleza, descrita en muchos casos como una tierra verde, fértil, que daba muchos productos en abundancia, casi como un paraíso, pero acá en la tierra. Por otra parte, también hablaban de que era un continente vacío, que no tenía historia, siendo considerado un espacio propicio para fomentar una sociedad ideal. También es considerado como un continente cristiano, un espacio propicio donde se pueda construir un cristianismo puro y sin ningún tipo de vicio. Y para otros fue un lugar de misterio. Lo desconocido y lo exótico de este territorio va a llevar al europeo a crear fantasías relacionadas con América. Por ejemplo, van a salir muchos cuentos, muchas historias fantásticas sobre este territorio. Por ejemplo, Camino al Dorado, La Fuente de la Eterna Juventud, entre otras. De forma paralela a la elaboración de imágenes y relatos en torno al nuevo continente, van a surgir debates sobre la condición humana
del indígena americano. O sea, uno de los principales debates es si este indígena tiene o no tiene alma. Todas las discusiones de la época van a estar marcadas por una mirada de inferioridad. Todo aquello que no sea europeo va a ser considerado inferior. Dentro de estos debates de la condición humana del indígena van a haber dos posturas. La primera, la postura del buen salvaje, donde se plantea que el indígena es un ser inocente, pacífico y potencialmente podría convertirse al cristianismo. Es decir, lo está viendo casi como un niño. Por lo tanto, como es un ser inocente, debe ser protegido y de esa forma se puede facilitar su conversión al cristianismo. Que se convierta al cristianismo, ese es el objetivo primordial. Uno de los principales defensores de esta postura del buen salvaje va a ser Bartolomé de las Casas, que es un sacerdote dominico, quien va a ser un crítico respecto al trato que van a dar los españoles al indígena. Para Bartolomé de las Casas, el indígena es tan súbdito del rey como cualquier español, por lo tanto tenía derechos y tenía deberes. La otra postura tiene que ver con la condición de un indígena rebelde, donde son considerados bárbaros, incivilizados, incapaces intelectualmente. Todos estos elementos lo hacen inferior y le obliga al español a tomar su tutela e incluso a someterlo a la esclavitud. Uno de los principales teólogos de la época fue Juan Ginés de Sepúlveda, quien realizó una visión crítica respecto al indígena, que lo considera menos culto que el español, incapaces de controlarse, de gobernarse, por la cual debían ser sometidos. También era una de las condiciones más graves por qué debían ser sometidos a la fuerza, era porque ellos estaban cometiendo pecados contra la naturaleza. Por lo general describían su conducta, sus ritos incivilizados, y era la forma que utilizaban para justificar este sometimiento. Ejemplos de ello van a ser la descripción de los sacrificios humanos, entre otras cosas. Vamos a ver también que para los americanos también va a haber un impacto, un choque cultural bastante grande. Primero que todo vamos a ver una desarticulación del mundo nativo, o sea, la realidad que tenían los indígenas americanos se va a perder. ¿Producto de qué? De un intento sistemático de imponer la cultura española, especialmente lo que tiene relación con la religión. ¿De qué forma? A través de la conversión forzosa. Los obligan al indígena a convertirse al cristianismo. Bautizos masivos, destrucción de los símbolos que ellos tienen, de las creencias indígenas, destruyen, por ejemplo, los lugares de culto de los indígenas. En muchos casos incorporan figuras cristianas sobre las ruinas de los templos indígenas. Por lo tanto, todo lo que son ritos, historias y figuras pertenecientes a la religión indígena van a pasar a la clandestinidad, lo que les va a permitir poder conservar sus culturas y sus creencias. Llega a ser tanto el nivel que en muchos casos los españoles van a colocar imágenes religiosas en aquellos restos de culturas, de ritos en templos nativos, y se va a venerar. Los españoles van a creer que están venerando, por ejemplo, la imagen de la Virgen, cuando en realidad están venerando la imagen de la Pachamama, por ejemplo. Por otra parte, todo lo que es ritos, historias y figuras provenientes del cristianismo van a ser incorporadas en la cosmovisión de los indígenas. Y se va a producir un proceso que se conoce como una mezcla cultural, donde se van a tomar elementos de los ritos españoles con los indígenas y se va a producir una mezcla entre ambos. Eso va a dar origen a la religión católica en América. Desde el punto de vista demográfico, vamos a tener una dramática disminución de la población, muchas muertes producto de, por ejemplo, que tienen relación directa con los conquistadores, por ejemplo, violencia del proceso. Muchas muertes van a ser producto de los enfrentamientos que se van a producir entre los indígenas y los españoles. También trabajo forzado, donde van a establecer pésimas condiciones laborales, extensas jornadas de trabajo, lo que no van a poder resistir los indígenas. Y en tercer lugar, vienen siendo las enfermedades que traen los españoles, donde el indígena se encuentra totalmente indefenso para todos esos males. Por ejemplo, el sarampión
y el tifus y el cólera, donde no existen defensas para esas enfermedades acá en América. También van a haber algunas causas relativas a la forma que van a, a reaccionar los nativos, por ejemplo. Frente a todo esto que se llama el desgano vital, es decir, el trabajo forzado, la violencia, las enfermedades, los desplazamientos forzosos, la obligación de cristianismo, donde se pierde todo lo que ellos conocían como se pierde su cosmovisión, etcétera. ¿Qué van a hacer? Por una parte se pueden suicidar en forma individual o en suicidios colectivos, lo que se denomina la muerte premeditada. También se va a generar una disminución de los nacimientos, porque el indígena no va a querer tener familia para que pase por lo mismo. Y también se van a generar en algunos casos las muertes de estos niños. Desde el punto de vista de incorporación de algunos elementos culturales, vamos a tener, por ejemplo, que se van a adoptar algunas palabras en español. ¿Por qué es importante? Porque en el tiempo este idioma se va a convertir en el dominante de América. También se van a incorporar algunos alimentos de origen asiático, pero que lo van a traer los españoles, por lo tanto se consideran como propios de estas regiones, como el trigo, la vid, que es la uva, la naranja, la manzana, la cebolla, el limón. Y también van a incorporar animales que el indígena jamás había visto en su vida, como por ejemplo la gallina, el caballo, la oveja, el cerdo, la cabra doméstica y la vaca, lo cual va a significar un cambio en la percepción que tienen sobre el español y también un golpe tremendo a la cosmovisión que en ellos existía. Bueno, les espero en una próxima oportunidad donde trataremos acerca de otro tema interesante sobre la conquista de América y les pido que no olviden de hacer su formulario. Que tengan una excelente tarde.